el doctor César Picón Espinosa, quien es nuestro invitado. En su momento ha sido viceministro de Educación, se ha desempeñado como especialista y consejero de la Organización de Estados Americanos, OEA, y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Y lo hemos invitado. A propósito de la reciente presentación de su último libro, El Sistema que esperaba Juan García, dice, ¿no? Sistema Nacional de Educación de Personas Jóvenes y Adultas en América Latina. Y en realidad el tema educativo creo que es el principal motor de desarrollo de todos los países. Doctor Picón, tenga usted buenos días y quiero agradecerle la amabilidad justamente de compartir esta última parte de nuestro programa. Y para que nos explique un poco en qué consiste primeramente esta última obra, el sistema que esperaba Juan García, ¿no? El Sistema Nacional justamente de Educación de Personas para Jóvenes Adultos en América Latina. ¿Y por qué se utiliza el nombre de Juan García? ¿Cómo identificamos a Juan García en el personaje de nosotros los latinoamericanos? Muchísimas gracias en primer lugar por esta invitación que me permite dialogar con ustedes y a través de ustedes con la audiencia cada vez más amplia que tienen en ese país interiorano, ¿no?, profundo del que nos hablaba Jorge Basadre. Efectivamente, el título comienza del libro con la frase que usted ha referido, el sistema que esperaba Juan García. ¿Y quién es este famoso Juan García? Juan García es Juan Pueblo y Juana Pueblo del Perú, que históricamente en mi trayectoria profesional fueron en primer lugar los trabajadores de la industria manufacturera del Perú, para quienes desde el Senati concebimos, organizamos y desarrollamos el llamado Programa de Educación General Obrera, con un enfoque completamente diferente, con un programa que veía en el trabajador no solamente un elemento de producción económica, sino veía una persona humana, que además de desarrollar, de lograr la formación general en sus estudios para que pudiera seguir su perfeccionamiento, su formación tecnológica, debía atenderse otros aspectos de la formación humana. Entonces Juan García es el joven, el adulto del Perú, de otros países de América Latina, que vive en los distintos territorios de un país, que pertenece a distintas culturas y etnias de una sociedad nacional, que forma parte de distintos sistemas ideológicos, políticos, religiosos, económicos, organizacionales, que en su gran mayoría está en situación de versatilidad, de vulnerabilidad, de marginación, de pobreza y de exclusión. Pero también hay los Juan García favorecidos, que es el sector minoritario, y no solo económicamente, sino también los favorecidos por razones distintas de acceder a oportunidades educativas para tener opciones educativas de calidad. Juan García es además un joven, un adulto, que vive en alguna de estas tres sociedades que en muchos países de América Latina constituyen realidades: una sociedad tradicional o preindustrial, una sociedad industrial y una sociedad del conocimiento, que coexisten en forma supérstite, que están ahí. Está ahí el primer mundo, pero también está el tercer mundo, obviamente este último en mayoría. Juan García es una persona adulta y una persona adulta mayor que aprende no solo en la institución educativa, sino aprende en muchas otras escuelas, en muchos otros espacios de aprendizaje. Juan García entonces lo que necesita, lo que pide, son un conjunto de oportunidades a través de una nueva forma de institucionalizar la educación de adultos. Y Juan García está obteniendo esa respuesta que él espera, está siendo atendido su petición. Juan García vive una situación muy preocupante que ustedes, mis interlocutores y las personas que nos escuchan,
van a conocer en el capítulo 1, se plantea todo el contexto. Bueno, ¿y cuál es esta realidad de Juan García? De Juan García peruano, de Juan García latinoamericano. ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es el panorama social, económico, cultural, laboral, educativo que está viviendo? Y el balance es realmente preocupante. A Juan García se le tiene una deuda histórica tremenda, porque no se ha concebido todavía, no se ha generado todavía para él desde el Estado respuestas que permitan atender sus necesidades, sus demandas, teniendo en cuenta sus realidades, pero también sus expectativas, su legítimo derecho a realizarse como persona. Todavía no tenemos un sistema educativo o una institucionalidad que usted refiere que dé respuesta a las tantas situaciones que tiene Juan García, porque Juan García no es solo una situación, es una multiplicidad de situaciones. Juan García que vive en las áreas urbanas marginales, Juan García que vive en las áreas rurales, donde hay básicamente la población campesina, la población indígena. Juan García que forma parte de la población joven que no todos están estudiando, no todos están trabajando, hay jóvenes que ni estudian ni trabajan, y esa es una cantidad muy apreciable en nuestro país. Pero hay también jóvenes que van a los centros educativos, que van a las escuelas, que van a los colegios, pero que según las mediciones que se han hecho, no comprenden lo que leen, no aprenden bien la matemática. Entonces muchas veces también el hecho mismo de acceder a la escuela o al colegio no significa que ya estamos solucionando el problema. Tiene usted mucha razón, porque el otro Juan García, el otro tipo de Juan García que quiero referir, y de acuerdo con su comentario, es precisamente el Juan García que forma parte de los sectores sociales favorecidos. Juan García que puede estudiar en buenas instituciones educativas, puede tener una escolaridad avanzada que incluya no solamente el término de la educación básica, sino también de la educación superior. Pero ¿qué pasa? Que las instituciones educativas nuestras, y en particular las destinadas a los jóvenes y a los adultos, no están ofreciendo oportunidades educativas de calidad que no solamente es la escolaridad, los objetivos de la escolaridad. PISA, que ustedes bien saben que es la prueba internacional, ¿no? Incluso próximamente se va a presentar un informe de la OCDE en el Perú sobre los resultados con esta población de 15 años, y entonces ahí seguramente que va a haber algunas revelaciones, yo ya las conozco, algunas revelaciones sobre de pronto nos podré ir adelantando alguna primicia. Pero mire, pero no hay que esperar esas revelaciones de OCDE para indicar que el panorama es preocupante. Un sector minoritario de nuestros jóvenes tiene la secundaria completa. Un sector minoritario de nuestros jóvenes tiene una adecuada formación general sólida que le permita tener una formación tecnológica, una formación profesional. Obviamente tiene que haber una reorientación, y por eso es que las reformitas no pueden ser parches unilaterales, sino tienen que ser parches globales. Solo que en la reforma la educación de jóvenes y adultos es, como decía un educador popular boliviano, la tercera sombra detrás de la cola del perro. Es decir, la educación de adultos está en el suelo, no forma parte de la agenda prioritaria de los países. Por eso es que de las modalidades educativas es la más abandonada en el espacio del Estado. Esto no ocurre necesariamente en el espacio de la sociedad civil. Picón, o sea, vamos a tener serias preocupaciones con el próximo informe que se va a presentar de OCDE en temas educativos. Bueno, preocupaciones en el sentido de desafíos, ¿no? En los cambios educativos tampoco son violentos. Cuando tenemos déficits del pasado y del presente,
obviamente haya un acumulado que constituye todo un desafío. Lo interesante es conocer sí, y tener conocimientos actualizados de lo que está aconteciendo en el país y considerar también que la comprensión lectora, la matemática y el conocimiento de las ciencias es una parte de la formación integral de los estudiantes, pero no es toda la formación integral. Eso no le garantiza a usted tener personas honestas, íntegras, personas que tengan una formación cívica, una participación ciudadana, personas que pueden hacer, ¿no? que pueden estar en el mundo de los quehaceres, con calificación. Eso no le garantizan, le dan un indicio, una pista, bueno, entonces, que son elementos básicos. ¿Y qué nos garantizaría eso, todo ese cuerpo de valor que usted menciona? Nos garantizaría un enfoque de formación integral, tomar en cuenta esos elementos que son básicos, que no se pueden descartar, pero también los otros elementos, es decir, enganchar, articular la educación al proyecto de vida de las personas jóvenes y adultas. Proyecto de vida que tiene que ver con la economía, con la política, con las ciencias, las tecnologías, con las reformas estructurales que se den al interior de nuestra sociedad, que tengan que ver de articularse con la lucha contra la pobreza y con las grandes tareas que tiene el Estado y la sociedad. Doctor Pinoza, mucho se ha comentado, por ejemplo, el trabajo que está desarrollando el actual ministro de Educación, Jaime Savera. Estamos por lo menos delineando algo de lo que usted nos está mencionando, de esa necesidad de educación integral que tenemos en el país. Sí, yo creo que hay avances. En nuestro país a veces estamos acostumbrados solo a criticar. Tenemos mucha dificultad en reconocer los aciertos, las buenas tareas y trabajos que realizan las entidades del Estado o los funcionarios que están a cargo de estas entidades. Yo creo que este actual ministro sí está haciendo cosas importantes. Ahora que, como él expresó en una entrevista, el problema es que cuando se habla de reforma de la educación no puede ser solamente un aspecto. Y entonces un aspecto, por ejemplo, que falta en todos los planteamientos que se están haciendo ahora por el Ministerio de Educación es la educación de jóvenes y adultos. Y ojalá que hacia las finales incluso dé alguna señal, algún indicio de incorporar a la agenda educativa prioritaria la atención a los jóvenes y adultos, por lo menos a través de un proyecto piloto que presente una muestra de la potencialidad rica que tiene la educación de jóvenes y adultos de insertarse con el mundo laboral, pero no solamente al mundo productivo, sino también productivo económico, sino también al mundo productivo en el campo social, en el campo cultural, en el ejercicio de una ciudadanía moderna que también nos haría en estos tiempos electorales. Justamente en el tema electoral, escuchamos a los candidatos que están compitiendo y que en una semana evidentemente vamos a saber qué resultados obtienen. Señalar que cuando se aborda el tema de la educación, abordar en la parte básicamente económica. Y se dice, por ejemplo, que se necesita un presupuesto de 6%, ¿no? Para destinar a la educación para que podamos resolver nuestros problemas. ¿Es un asunto estrictamente de presupuesto o qué otras cosas más se necesitan adicional al presupuesto para empezar a esa ruta de la modernización de la educación para hacer una educación competitiva? Claro, sostener lo que usted refiere obviamente sería llegar a un reduccionismo, ¿no? Que, como decía la sabiduría popular de nuestras viejas, si quieres celeste, que te cueste. ¿Quieres construir en el país una educación de calidad? Una educación de calidad tiene un costo. Claro. Obviamente no se puede construir con la imaginación, con la intuición, la buena voluntad. Todo eso es cierto y tiene mucho que ver el compromiso del personal docente, la calidad que van construyendo las instituciones educativas, pero todo eso
también tiene un costo. Tenemos que invertir para infraestructura, tenemos que invertir para recursos para el aprendizaje, tenemos que invertir en el logro de salarios decentes para el Magisterio Nacional, tenemos que invertir para lograr recursos para el aprendizaje, particularmente para las escuelas públicas del país, y todo eso tiene costo. Sin embargo, como usted bien insinúa, no se trata solo de que teniendo más plata vamos a tener una buena educación. Ahora, 6% es una recomendación internacional del Movimiento de Educación para Todos, del PIB, que debe invertirse en educación. Hay países que ya han rebasado eso y claro, el nuestro tratará de aproximarse un poco, salir de la situación en que se encuentra e incrementar dentro de nuestras posibilidades, pero obviamente es un tema fundamental. Por ejemplo, educación de adultos, no quiero decir que está en la situación que está por la falta de presupuesto, pero sí, eso es una de las razones. No hay inversión para construir respuestas significativas para la educación de los jóvenes y adultos del país. Entonces, claro, es un elemento que tiene que unirse a otros. Tiene que haber políticas de Estado, no de gobierno, porque no se trata de que debe haber una educación de adultos para este gobierno para el próximo gobierno su propia educación de adultos. Tiene que ser política de larga. O desmontan los programas, ¿no? Completamente. Otra cosa, doctor Picón, disculpa, José, ¿la educación tiene que ser gratuita? Bueno, teniendo en cuenta la situación, eso no hay una respuesta unívoca, ¿no? Depende pues de cómo estamos, qué sociedad somos actualmente, cómo es la situación económica de nuestros países. Por ejemplo, si desde el Estado y con el apoyo y el concurso de la sociedad civil se construyera una educación de adultos inclusiva y de calidad, obviamente un soporte fundamental tiene que ser la inversión del Estado. Entonces tenemos que apostar por una escuela pública de calidad para los jóvenes y adultos. ¿Hay educación gratuita en el país actualmente? ¿Perdón? ¿La educación actualmente en el país es gratuita? Bueno, en estricto senso... Más allá de la cuestión declarativa que están en la Constitución, en las normas. Sí. No, bueno, hay una educación pública gratuita en el sentido de, pues, el acceso, las colegiaturas, de ese tipo, pero obviamente que los padres de familia hacen un gasto y mucho de ellos en situación económica limitada, esa es una realidad. Por eso la inversión total no es solamente la inversión del Estado, sino la inversión que hacen las familias, los padres de familia, que incluso en las escuelas más pobres tienen que hacer aportes para la educación tan precaria que reciben sus hijos e hijas en esas escuelas públicas. Entonces, el gran desafío, mi estimado amigo Carlos Cabrera, el gran desafío es reconstruir la educación, la calidad de la educación pública en el Perú. Esa tiene que ser nuestra apuesta. Cuando usted me dice reconstruir, perdón, Manuel, ¿significa que en algún momento hemos tenido una educación de calidad? Sí, señor. Yo soy producto de... ¿Y en qué momento se destruyó? Bueno, por partes y cucharadas. Yo egresé, hice mis estudios de secundaria en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe. El emblemático. El emblemático Guadalupe. Yo tuve una beca integral, pero no es que tuve padrinos para ingresar a Guadalupe. Yo me presenté al examen que daban los estudiantes en todas las provincias, etcétera, y lo pasábamos por pruebas especiales, y los que sacábamos los más altos promedios, nosotros ingresábamos a ese colegio. Una suerte de colegio mayor. Sí, pues. Bueno, es lógico, pero con otro sentido, un sentido mucho más amplio. Ahí había una combinación de todas las clases sociales. Ahí se daba un sentido genuino de meritocracia multiplicadora, porque Guadalupe no estaba solo, trabajaba con un conjunto de colegios para transferir referir solidariamente sus experiencias. Profesores de provincias que pasaban con sus colegas profesores de Guadalupe para ver sus prácticas, cómo le hacía, cómo animaba sus aprendizajes en el aula. Es decir, era un laboratorio
de efecto multiplicador. ¿Tuvimos educación de calidad? Claro. De Guadalupe salían promociones y de otros planteles. Tuvimos el momento en que el país, no importa, la coyuntura histórica fue dentro de una dictadura, pero en la época del gobierno de Odría, ustedes recordarán que se construyeron las grandes unidades escolares. Y ahí había primaria, había secundaria general, pero también había secundaria técnica. Y los muchachos ingresaban a los talleres, los muchachos no egresaban así en el aire, solamente con una formación general, sino también con una determinada formación básica orientada al trabajo. ¿Y cuándo se rompe educación campesina con Juan Mendoza Rodríguez, que fue ministro? Y eso fue recuperado, fue continuado por otros gobiernos, eso no hay que olvidarlo, y fue consolidado en el modelo de reforma de educación del gobierno de Velasco. Lo que pasa es que como fracasa el proyecto velasquista, la historia que viene después ha sido escrita por los antivelasquistas. Entonces se ha dicho que eso tiene la culpa de lo que sucede hoy día, de que ahí se sembró sendero, de que, en fin, todas las culpas se ha concentrado ahí y no se ha reconocido. Todas las desgracias juntas. Y no se ha reconocido nada. Ahí. Yo solamente cito algo que tampoco está en el libro, pero lo recuerdo yo porque creo que César también lo recordará. La UNESCO publicó un libro que se llamó Aprender a Ser. Ser, no a hacer solamente, sino aprender a ser. Dirigido por Edgar Ford, y ahí se analizaron comparativamente distintas reformas educativas de los 70 y todos los aspectos positivos que tuvo la reforma educativa emprendida por el periodo de Velasco, que no fue de los militares solamente, sino que fue de distinguidísimos maestros universitarios salidos de Guadalupe, salidos de la Escuela Superior Enrique Normal y Valle, que después se transformó en universidad y otras cosas. Pero dicho esto, solamente como una puntualización. Permíteme, Manolo, una complementación. Qué bueno la referencia que hace. Lo que tú señalas está en el libro, Aprender a Ser, de Edgar Ford. El asunto es el siguiente. Tuve el privilegio de ser invitado por la UNESCO para preparar un documento de trabajo sobre la reforma de educación de adultos, y fue una de las 5 publicaciones sobre reformas de educación en el mundo que la UNESCO tuvo a bien divulgar, publicar, realizar eventos internacionales, porque consideró que la reforma de la educación peruana, en este caso específico de la educación de adultos, era no solamente que fue creativa e innovadora, sino tuvo una capacidad realizadora. Y ahí yo tengo una publicación sobre esto. La manera de ilustración, doctor Picó Espinosa, finalmente, ¿qué cosa es una educación de adultos? Una educación de adultos, muy buena pregunta. Una educación de adultos es en cierta forma lo que estamos haciendo, ¿no? Una de sus expresiones es el conjunto de aprendizajes que a través de vías formales, es decir, en las instituciones educativas, fuera de las instituciones educativas, en el espacio de la sociedad civil, donde hay una variedad de instituciones intermedias, a través también con el apoyo de los medios de comunicación social, de las tecnologías de la información y la comunicación, de los interaprendizajes, es decir, de los aprendizajes que tenemos los que estamos en esta mesa y los que tienen las personas que nos están escuchando. Uno aprende muchísimo de ellos, interaprendizajes de la vida cotidiana, interaprendizajes culturales. No todos formamos parte de un mismo sistema cultural. Nuestro país es multicultural y la aspiración sería que esas culturas diversas pudieran tener conexiones interdinámicas. Eso se llamaría la interculturalidad. Entonces, educación de adultos es la totalidad
de procesos de aprendizaje que realizan los jóvenes y adultos en distintos espacios, en distintos niveles educativos, desde la alfabetización hasta la educación básica y más allá de la educación básica, la educación superior. Es decir, todo aprendizaje que realice la persona adulta, independientemente de en qué espacio de aprendizaje lo logra, eso es educación de adultos. Por eso en el libro también se plantea para los adultos mayores. Ahora, si tuviéramos y construyéramos, ojalá de aquí a futuro, una sociedad nacional que construyera la calidad de vida de los grandes sectores poblacionales, pues nuestra esperanza de vida crecerá y tendremos que dar oportunidades educativas a los jóvenes de los 60 años, de los 70 años, porque serán muchachones y muchachonas que tendrán todo un mundo por delante y oportunidades de realización y no recluidos en su casa esperando que la muerte los alcance. Sí, ¿Qué mensaje le das a los candidatos que no han tocado, en general a los candidatos, y digo entre paréntesis, que de facto, de hecho, no han puesto en relieve esta educación de los jóvenes y adultos en este proceso electoral? ¿Qué mensaje les darías? Que no sean estudiantes de un solo libro, y el solo libro es a través de las modas internacionales, porque dijo la OCDE, se planteó, la OCDE tiene una presencia ahora, ¿no? El Banco Mundial, etc. Un momentito, tenemos también organizaciones internacionales que están en este campo, el campo de la educación, la cultura, el caso de la UNESCO. Pero yo les diría, miren ustedes, no, ustedes tienen, y nosotros tenemos todos la posibilidad de construir una educación de adultos que sea en respuesta a las realidades peruanas, que son distintas, que son diversas, que esos candidatos piensen en grande, que invertir en la educación de los jóvenes y adultos es invertir en la familia, en la comunidad local, en la sociedad nacional, porque el adulto, la persona adulta cada vez más educada, tiene un efecto multiplicador en distintos escenarios, incluyendo la inversión nacional, el creciente ingreso individual y otros beneficios. En el libro está sustentado. ¿Por qué debe ser importante o es importante la educación de adultos para un país? Es que no es un discurso, es la modalidad más transversal. ¿Qué modalidad está presente en los distintos campos de la vida nacional? La educación presente de adultos no solamente en la cuestión del colegio, la educación de adultos está presente en la agricultura, en la minería, en el turismo, en la pesquería y en las distintas actividades económicas y sociales. Pero hablo de una educación de adultos que no sea impuesta, que no tenga el corte pedagogista tradicional. No estamos hablando de escuelita nocturna, estamos hablando de una educación de adultos que se orienta al logro de distintos propósitos. Que los candidatos, por favor, consideren que este es un aspecto olvidado, que esto, educación de adultos, hay que darle visibilidad, que por favor se informen un poco más, porque hay mucha gente que ha escrito acá en el Perú sobre educación de adultos, que se informen de distintas fuentes y que le den el peso que merece esta educación en razón de justicia social y de justicia educativa.